Listo. Entonces, todos los que trabajamos, nuestro empleador aporta el 9% por el seguro social. De este seguro social vendría a ser como el seguro troncal, es el seguro madre, por así decirlo. Pero existen seguros que son complementarios y existen seguros complementarios obligatorios y seguros complementarios que no son obligatorios. En este caso, del que vamos a hablar el día de hoy, es un seguro complementario al seguro social, pero que es de carácter obligatorio solo para el personal que realice actividades de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Se enmarca en algo más pequeñito. El seguro social es para todo aquel que trabaje, ¿no es cierto? Ahí no hay delimitación. Simplemente trabajas y tienes que aportar, o tu empleador tiene que aportar por el seguro social. En este caso, este seguro es específicamente para aquellos que tengan la tipificación de realizar una actividad de riesgo. Entonces, la pregunta lógica es, ¿yo realizo actividad de riesgo? ¿Cómo sé si yo realizo actividad de riesgo? ¿Qué es una actividad de riesgo? Entonces, el día de hoy voy a tratar de definir muchas de las cosas que implican el SSTR y lo más importante, cuáles son las coberturas, cómo se activa, qué es lo que necesitan saber sobre ello, cuál es su derecho y cuál es su deber como adquiriente de este seguro. Muy bien. A ver. Ya está. Muy bien, entonces, este seguro, como les explicaba, es un seguro complementario al seguro social que los empleadores deben aportar. Este seguro está dado por ley, y la ley que lo respalda es la 26790, junto con su reglamento, que es el Decreto Supremo 009, y su norma técnica, que es la 003. Si ustedes quieren saber todo lo que el día de hoy yo les voy a explicar a ustedes, lo van a encontrar en el artículo 18 del Decreto Supremo 00398 SA. ¿Sí? Hoy les voy a dar un extracto resumido. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Este seguro complementario es un seguro que se aplica justamente para poder prever que aquellas personas que tienen o que realizan actividades de riesgo tengan una cobertura en caso de un siniestro. Y es importante que todas las personas que realicen actividad de riesgo lo tengan de manera obligatoria. ¿Quiénes son las empresas que están obligadas a contratar? Muy bien, existe, como les explicaba, un reglamento. Este reglamento de esta norma dice y tiene un anexo que es el anexo 5, en el cual tipifica cuáles son las actividades de riesgo o cuáles son las actividades que aquí en el Perú se consideran como de riesgo. Ustedes se encuentran en una sección que se llama Servicios Médicos, Odontológicos y de Sanidad. Y ahí, dentro de los subacápites, hay uno que se llama hospitales. Esos están tipificados que, no importando que sean administrativos o asistenciales, los hospitales se consideran como actividad de riesgo. Quiere decir, todo su personal. No es que, oye, tú trabajas en oficina y yo trabajo en la zona de asistencial, entonces yo sí soy riesgo y tú no. No. La ley es clara, hospitales, todo aquel que trabaje en un hospital se considera como una actividad de riesgo. Por tanto, todo aquel que trabaje en un hospital debe tener de manera obligatoria el SSTR. ¿Sí? Listo. Ahora, todos me preguntan, porque esta pregunta yo ya he ido a donde otros clientes que tenemos, porque ustedes son clientes de la ONP en el SSTR Pensión. Y lo primero que me preguntan, pero ¿y qué pasa si yo soy una empresa, por ejemplo, que realiza actividades de riesgo, pero soy servicios especiales, o soy institución de intermediación, o soy contratista, o soy subcontratista, o hay cooperativas, o hay personal de seguridad, o hay... La ley es clara, no importando el tipo de empresa que sea, si realizas actividad de riesgo, tienes que tener el SSTR. Entonces, no importa el tipo de empresa que sea, tienes que tener, si es que estás tipificado como actividad de riesgo. Ahora, ¿qué personal trabajador debe estar asegurado de manera obligatoria? Todo aquel que realice la actividad de riesgo, no importando su tipo de contratación. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí sí voy a detenerme para explicarlo un poquito. A cargo del empleador está el costo, el aporte, por la adquisición del SSTR por parte del empleador.
siempre y cuando ustedes se encuentren en su planilla. Quiere decir, tiene que ser CAS 276, 728 o cualquier otro régimen laboral que tengan que pertenezca a la planilla del empleador, en este caso del Hospital Cayetano Heredia. Y todo el mundo me pregunta normalmente, ¿y los locadores, y los NSP, y los proveedores? Ellos están obligados a tener el SCTR. Sin embargo, el empleador puede, y digo puede, o podría, adquirirles el SCTR y asumir esa responsabilidad, o exigirles que ellos lo adquieran y que ingresen a la institución con el SCTR. Pero lo que se tiene que cumplir es que todos tengan el SCTR. ¿Ahí sí me dejé entender? ¿Sí? Porque esa pregunta siempre me lo hacen, sobre todo por el tema de unos y otros. ¿Sí? Listo. Si no, cualquier cosa me preguntan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Toda persona que realice algún tipo de labor dentro del Hospital Cayetano Heredia tiene que tener su SCTR. Ahora, ¿qué pasa con aquellos proveedores que realizan mantenimiento a maquinarias o a equipos que ustedes tienen aquí? Actividad de riesgo alto. Ustedes como entidad tienen que exigirle a ese proveedor ingresar aquí con su SCTR. O sea, antes de pasar esa puerta de ingreso, tienen que pedir el SCTR. ¿Por qué? Porque esta norma está amarrada a una norma que yo sé que ustedes conocen, que es la 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué quiere decir, o qué dice esa norma? Esa norma dice que existe responsabilidad solidaria por cualquier accidente o siniestro que le pueda suceder a una persona tercera dentro de este hospital. Entonces, con mayor razón, si ese trabajo que va a realizar ese tercero aquí adentro se tipifica como actividad de riesgo, esa persona sí o sí tiene que tener su SCTR. ¿Sí? Entonces, es algo que ustedes tienen que conocer porque existe lo que se llama la responsabilidad solidaria que está aunada a ello. Entonces, no importando el tipo de contratación que tenga el trabajador, tiene que tener el SCTR si es que va a realizar una actividad de riesgo dentro de la institución. Ahora bien, ¿cómo se activa esta cobertura? Solamente se va a activar por dos razones. Solo hay dos razones por las cuales. Se activa por accidente de trabajo y se activa por enfermedad profesional. Solamente estas dos. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa con los accidentes comunes, las enfermedades comunes? Eso ustedes lo van a ver o lo van a poder ver a través de otro tipo de leyes. Pero esta solamente se activa con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, lo lógico es que tenemos que definir qué es un accidente de trabajo. Y aquí quiero hacer el hincapié, porque de repente aquí hay algunos que ya conocen la definición de la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hoy les voy a hablar de la definición que tiene la 26790, que es la del seguro complementario de trabajo de riesgo. Si tienen preguntas ahí, por favor me dicen, porque a veces sí es un poco difícil de entender entre una y la otra. Les explico. Un accidente de trabajo es toda lesión o perturbación causada en el centro de trabajo. Ubicación. En el centro de trabajo, dice, con ocasión del trabajo, por acción imprevista fortuita ocasionada por una fuerza externa repentina y violenta, ¿no? Hacia la persona. Entonces, tiene que ser en el centro de trabajo o por ocasión de trabajo, ¿sí? Aquí sí hay que ser muy precisos con ello, porque es importante que ustedes aprendan a definir cuándo es un accidente de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo, y detallándolo un poco más, esto está dentro de la normativa, tiene que estar causado en el centro de trabajo o con ocasión de este durante la ejecución de órdenes o bajo autoridad del empleador, aún fuera del centro de trabajo y las horas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí se expande un poquito más, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen que irse de comisión de servicio a alguna otra sede o algún otro hospital o algún otro lugar dentro de provincia. Si ustedes cuentan con el SCTR y tienen un accidente de trabajo, un accidente ahí, se considera y se tipifica como accidente de trabajo coberturable por el SCTR.
Por eso es que es muy importante que ustedes aprendan a diferenciarlo para que puedan utilizar los beneficios de este seguro. ¿Sí? Listo. Luego, lo otro es, antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Ministerio de Salud no está tipificado como si fuera un lugar de riesgo. Propiamente las oficinas administrativas. Obviamente las sedes en donde se ven temas asistenciales sí, pero las sedes administrativas no. Entonces, si ustedes tienen que movilizarse para allá y estando ahí sufren un accidente, ese accidente se considera como accidente de trabajo y es coberturado. ¿Por qué? Porque están en una comisión. Recuerden que para eso ustedes tienen que haber tenido órdenes del empleador de haberse movilizado allá. No es lo mismo que yo diga, oye, voy a visitar a mi amiga de la sede tal porque quiero verla, quiero saber cómo está. Eso no es bajo órdenes de su empleador y el accidente que sucede ahí no se puede considerar como accidente de trabajo coberturable por el SSTR. Ahí sí hago la diferencia, ¿sí? Listo. Y por último, el que sobrevenga por acción del empleador, del empleador o tercera persona durante el trabajo. Eso es lo que yo les mencionaba acerca de responsabilidad solidaria. Si en este caso el empleador, el proveedor tiene un accidente aquí y ese sobreviene y no existe, y existe el SSTR, existe lo que es la responsabilidad solidaria. Quiere decir, en este caso el empleador, que vendría a ser la institución, estaría solidariamente compartiendo la responsabilidad de ese accidente o de ese siniestro de ese tercero. Y cuando digo responsabilidad solidaria me refiero a todo. Es la responsabilidad civil, penal, que se puede ejecutar. ¿Esa quién la dice? La 29783. Listo. Ahora vamos a ver. A veces es mucho más fácil cuando yo les explico que no es un accidente de trabajo, porque así de repente se clarifica un poco más. Entonces, ¿qué no es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo no se considera coberturado cuando este se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por la misma entidad. En este caso tengo entendido de que no tienen ese servicio aquí, pero el transporte de casa a trabajo y de trabajo a casa no considera, un accidente ahí no se considera como un accidente de trabajo coberturable. Luego, el que se produce como consecuencia de incumplimiento del trabajador a una orden escrita, específica, impartida por el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí sí voy a hacer hincapié, porque aquí sí existe una diferencia entre la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley del Seguro Complementario. Si bien es cierto, para la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo sí se consideraría un accidente de trabajo que caería sobre negligencia del trabajador, pero seguiría siendo accidente de trabajo. Para la 26790, que es la ley de seguro del SSTR, es bien clara. Si existe negligencia por parte del trabajador a una orden escrita, quiere decir que haya un procedimiento escrito que le haya sido entregado al trabajador, no está coberturado. Y ustedes no podrían gozar de toda la cobertura que tiene el SSTR. Entonces, es importante esto, por favor. Luego, el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas, peleas u otra acción ilegal. Obviamente, todo lo que sea que se autoinflinja algún tipo de lesión para poder hacer el cobro del seguro, eso no está coberturado. Luego está el que se produce con ocasión de actividades recreativas, deportivas, culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada o en el centro de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una campaña o un evento deportivo o tienen la cena de fin de año o algún evento que tengan, que sea dentro o fuera, pero con ocasión de el hospital, y dentro de ese evento ustedes sufren un siniestro, no está considerado como un accidente de trabajo justamente por eso, porque eso es una actividad recreativa y el seguro responde a actividad de trabajo de riesgo, lo cual no es compatible. ¿Sí?
Listo. Luego, el que sobrevenga durante los permisos, licencias. Bueno, este sí es bastante obvio, ¿no? Si estoy de licencia, estoy de permiso, estoy de vacación y tengo un accidente, obviamente no estoy trabajando, por tanto no hay relación, causa-efecto con el seguro. Los que se produzcan en caso de guerra civil internacional declarado no dentro o fuera del Perú, motín, conmoción contra el orden público o el mismo terrorismo. Eso tampoco está coberturado porque obviamente está fuera del marco de lo que es trabajo. Recuerden otra vez, y esto se los voy a hacer hincapié, este seguro complementario al seguro social es solamente por actividades, trabajo de actividad de riesgo. Y hay que tenerlo bien claro ahí. Es por el tema del trabajo de actividad de riesgo. Luego, obviamente los que se produzcan bajo el efecto de sustancias estupefacientes o bebidas alcohólicas, ¿no? Luego, por efectos de terremoto, maremoto, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza. Aquí sí les voy a hacer un pequeño separación. Existe un caso que sucedió el año pasado, en el cual era una persona, era un personal de salud que estaba dentro de una ambulancia. La persona estaba coberturada con el SSTR y justo a raíz de todo este problema de los deslizamientos que hemos tenido, esta persona se movilizaba y la ambulancia quedó completamente cubierta y lamentablemente la persona falleció. Entonces, si yo leo acá, dice que no está cubierto por el tema de maremoto, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza. Sin embargo, y ahí es una exclusión porque se superponen dos cosas, esta persona estaba de comisión de servicio porque no estaba yendo por ahí simplemente porque estaba retornando a su casa o algo así. Él estaba desplazándose porque había habido un evento y la ambulancia se estaba desplazando para poder hacer el recojo de una persona que estaba herida. Eso quiere decir que estaba en comisión de servicio y había una orden expresa de su empleador de que se traslade por esa zona para poder hacer o realizar su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que sí estaba coberturado. Entonces, este de acá sí es cierto, pero tiene sus pequeñas exclusiones en función de si existe una orden expresa de tu empleador por el cual en tu comisión de servicio tú puedas haber estado lesionado o puedas haber resultado lesionado. Ahora bien, yo les había dicho que son dos razones por las cuales se activa este seguro. Una es accidentes de trabajo y que acabamos de ver cuál es la definición y qué se considera coberturable y qué no se considera coberturable. Ahora está la segunda razón. La segunda razón son las enfermedades profesionales. Como yo les he explicado a ustedes, de repente me dan más cátedra a mí de eso que yo a ustedes, pero una enfermedad profesional está tipificada como una enfermedad que se adquiere o que resulta debido a la actividad que yo realizo. ¿Sí? Ahí sí, por favor, necesito que toditos entendamos eso porque he tenido casos en donde me preguntan, por ejemplo, oye, tengo el aire acondicionado que me da directo en la espalda y debido a eso se ha agravado mi condición de tal tema respiratorio. ¿Eso se considera enfermedad profesional? No. No se considera enfermedad profesional, se considera un agravamiento de tu condición de salud, pero no se considera enfermedad profesional. ¿Lo puedes mapear en tu hiper? Sí. ¿Por qué? Porque hay un agravamiento de tu condición de salud y por tanto debería haber una reorganización de la zona en donde estás, sí, pero no se considera una enfermedad profesional. Otra cosa que me preguntan, estoy yendo a mi trabajo y tal persona que es mi compañera está enferma de, no sé, gripe o algún otro tipo de enfermedad viral y yo la he adquirido, pero la he adquirido porque yo estaba en el trabajo. ¿Eso es enfermedad profesional? No, no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no sería una enfermedad profesional? Porque la gripe y ese tipo de enfermedades son de carácter viral. Sin embargo, y ahí viene el pero, existe una resolución ministerial que es, y si gusta tomen nota, que es la 480 del año 2008 del MINSA, en donde están listadas todas las enfermedades profesionales que en el Perú se consideran como tal. Y dentro de esas enfermedades profesionales, para el caso de ustedes, está listada la TBC, el SIDA, entre otras más. Por ejemplo, para aquellos que están en cirugía, está también listada todas aquellas que son de carácter musculoesquelético.
Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar entre una y la otra. No es cuestión de que yo levante la mano como en algún hospital me dijeron, oye, pero yo tengo una persona que conozco que tiene TBC y yo sé que esa persona se contagió aquí y que aquí fue y que ella tiene enfermedad profesional y por tanto... ¿Qué dice la normativa? La normativa es bien clara. Para que nosotros podamos decir que tiene una enfermedad profesional, tiene que existir un certificado o diagnóstico de una comisión médica que así lo diga. Ahí sí todos me siguen. ¿Y quién ha ratificado? No sé si todos conocen, pero existe un tribunal constitucional y en diciembre del año pasado ha ratificado eso. Para que se pueda determinar que es una enfermedad profesional, tienen que tener un dictamen de comisión médica, sí o sí. Con ese dictamen, ustedes están en la capacidad de poder decir y aseverar que tienen esa enfermedad profesional, ¿sí? Ahí si tienen preguntas, me van diciendo. Listo. Ahora vamos un poquito más a lo que es el seguro propiamente. Ese seguro complementario tiene dos ramas. Muy bien. El seguro complementario lo que hace es protege a los trabajadores que realizan actividades de riesgo para que no queden desprovistos en caso de que se les genere un siniestro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene un siniestro, tiene dos, el brazo salud y tienes que cubrir el brazo pensión. El que se tiene que activar de manera inmediata es el brazo salud. Y el brazo pensión es en el caso que la lesión que yo haya sufrido, sea por el accidente o la enfermedad, me haya generado una incapacidad para poder trabajar. Si por ejemplo, me accidento, me genera una fractura, y esa fractura genera que yo tenga una incapacidad para trabajar, y está obviamente diagnosticada como tal, entonces yo tengo derecho a que me pensionen o a que me indemnicen. Y el SSTR Salud es simplemente para que ustedes puedan tener la cobertura. Ustedes son clientes del SSTR Pensión de la ONP. Como ustedes ven, existen dos ramas, salud y pensión. Entonces, en el caso de que ustedes llegaran a necesitar pensionamiento, como ustedes están asegurados con la ONP, hoy les voy a explicar cómo se tendría que hacer. También les voy a explicar un poquito del de salud, solamente para que ustedes tengan un poquito más conocimiento acerca de él. Muy bien, primero vamos a hablar del de salud rápidamente, porque como les decía, yo vengo de la ONP y el día de hoy la charla es más específica para lo que es el SSTR Pensión. Pero sin embargo, la norma, porque eso está normado, la norma dice de que el SSTR Salud tiene la cobertura desde la asistencia, asesoramiento preventivo, promocional de la salud, también tiene atención médica, farmacia, hospitalización, cirugía, cualquier sea el nivel de complejidad, ahí remarco, cualquier sea el nivel de complejidad, hasta la recuperación total del asegurado, rehabilitación, readaptación laboral, aparatos de prótesis y ortopédicos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes normalmente pueden tener un seguro de salud con cualquier entidad. Y normalmente les dicen, oye, tienes que tener un periodo de carencia de 3 meses para que lo puedas activar, ¿no es cierto? Ya, el SSTR no tiene periodo de carencia. Si tú lo adquieres el día de hoy y hoy te siniestras, hoy lo usas. El SSTR el SSTR Salud se activa y tiene cobertura completa para todo. Y como bien dice, es hasta lo que es rehabilitación y readaptación laboral. ¿Eso qué quiere decir? Para que eso se active, ustedes tienen que ir al hospital que su SSTR les diga. ¿Qué ha pasado? Yo, por ejemplo, la vez pasada fui a capacitación a 2 hospitales y me decían, pero los podemos atender aquí, porque aquí también es el hospital. Yo le digo, aquí les pueden dar los primeros auxilios y la estabilización a la persona dependiendo de su condición. Pero sí o sí, para que se active el SSTR, tienen que ingresar a la persona al hospital en donde su SSTR les indique.
Por ejemplo, ustedes creo, si estoy mal me corrijo, tienen el SSTR con e-salud, ¿sí? Listo. Entonces, tendrían que ingresarlo al centro de e-salud más cercano al Hospital Cayetano Heredia. Y ahí ustedes tendrían que decirle, activen la póliza. Por ejemplo, si fuera yo y yo trabajara acá, y yo me siniestro, me accidento acá, entonces me van a evacuar, me llevan hasta la clínica o al hospital, perdón, y lo que tienen que decir es, activen la póliza del Hospital Cayetano Heredia. Eso es lo que tienen que decir en admisión. Una vez que se activa, el trabajador no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque tiene cobertura de todo, hasta aparatos de prótesis y ortopédicos. Y no debería pagar nada. Por eso es que les digo, este seguro tiene muchos beneficios para las personas que realizan actividades de riesgo. No tiene tampoco periodo de carencia. Listo. Entonces, continuando. ¿Cómo se manejan los seguros? Como yo les decía, la primera cosa que tienen que hacer es atender a la persona. Por tanto, lo primero que se hace es, se activa el SSTR Salud. Como ustedes lo tienen con e-salud, lo primero que tienen que hacer es, a la persona la tienen que trasladar hacia el centro o el hospital de salud más cercano e inmediatamente solicitar que se active la póliza o el contrato de póliza del Hospital Cayetano Heredia, para que la persona esté coberturada y no tenga que pagar nada. Y tampoco tengan que preocuparse por nada, porque como ven, también incluye farmacia. Entonces, una vez que sucede esto, esta persona va a entrar lo más probable en descanso médico, ¿no es cierto? Listo. Todos sabemos que el descanso médico y cuando entramos en periodo de subsidio, los 20 primeros días son a cargo del empleador y los 11 meses, 10 días restantes son a cargo de e-salud. Muy bien, la norma que dice, mientras yo esté en este periodo de aquí, es el SSTR Salud quien hace todo su despliegue para el tratamiento de la persona, ¿sí? Mientras yo esté en esta zona de aquí, el SSTR Salud es el que tiene que ver que la persona se recupere y vea todo lo demás. Y la norma dice, cuando ya esté cerca al 12º mes y ya se está acabando el periodo de subsidio, la comisión médica deberá dictaminar si la lesión del trabajador ha generado una incapacidad o no. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, como yo les decía, yo vine, estoy trabajando, yo soy parte de el hospital y me fracturé la pierna, tuve una fractura, muy bien, me van a atender aquí con el SSTR Salud, pero va a llegar un momento en que mi caso tiene que pasar a la comisión médica y van a ver si en esa comisión médica cuánto es el grado de menoscabo que se me ha generado debido al siniestro que yo he tenido. Ese grado de menoscabo es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque la norma dice que si ese grado de menoscabo es mayor al 20%, inmediatamente ustedes activan la cobertura del SSTR pensión y ahí entra la ONP. Si ustedes tienen un grado de menoscabo mayor al 20%, inmediatamente tienen el derecho a coberturas. Y esas coberturas se las voy a explicar ahorita. Sí, díganme. Ya, les explico. Muy buena pregunta porque siempre lo confunden. A ver, el caso de la ONP tiene, por así decirlo, dos tareas, ¿sí? Una, que es todo lo que es el sistema de pensionamiento nacional, que es para el tema de jubilación, ¿sí? Y eso, su empleador genera los aportes obligatorios para que los que hayan optado por la ONP tengan la jubilación por la ONP y los que hayan optado por las AFPs tengan su jubilación por la AFP, ¿sí? Listo. Esa es la tarea 1 que tiene la ONP. Y aparte tiene la otra tarea que es la de hacer la emisión y la venta del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Son dos cosas diferentes. Por tanto, y eso es algo que se lo voy a decir más adelante, pero se los adelanto. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera un pensionamiento por el SSTR pensión de la ONP debido a un accidente de trabajo y llega a mis 65 años y ahora me quiero jubilar, entonces, en este caso, se tendría que ver y la normativa habla de que sí sería factible poder, o sea, es compatible que puedan recibir los pensionamientos debido a que son dos cosas diferentes, ¿sí?
pero eso es más adelante. Listo. Ahora bien, ya, esta partecita es antes de pasar a las coberturas. Quiero explicarles sobre todo porque aquí debe haber 276. ¿Sí? Listo, ya. Entonces, esto normalmente lo explico cuando las entidades tienen 276. A ver, la norma es bien clara. Y para también los 728 y los CAS. La norma es bien clara. Si ustedes se van a las disposiciones finales, ahí te especifica exactamente qué corresponde a cada uno. Entonces, cuando yo digo que tienen que hacer la declaración de su remuneración mensual, es en base al régimen laboral que tengan. Y la norma ahí, como ustedes lo pueden ver, es clarísima en cuanto a qué se considera como una remuneración mensual declarable para asegurar al trabajador. Tal es así que los 728 que tienen gratificación, tiene su entidad que declarar también la gratificación. ¿Por qué? Porque se computa para poder hacer el cálculo de su posible pensionamiento en el caso tengan siniestro. Eso es a cargo del empleador. El costo es a cargo del empleador. Ustedes no deben de pagar. No se les hace descuento alguno. No tienen por qué ni recibir ni descontarles de su remuneración ni siquiera un centavo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Sí, claro. A ver, comienzo diciendo de que el costo del SSTR no es por parte del trabajador, es total y enteramente por parte del empleador. ¿Sí? O sea, a ustedes no tienen por qué descontarles ni un sol ni nada por el estilo. Es un aporte que el empleador hace por ustedes. ¿Sí? Y tampoco van a recibir una cantidad mensual. Esto se activa, es un seguro, como el SOAT, como cualquier otro. Esto se activa en el momento en el que se genera el siniestro. ¿Sí? Muy bien. Y las remuneraciones que su empleador van a declarar a los que aseguramos, que en este caso sería la ONP, tienen que ser en base al régimen laboral que tengan. Por ejemplo, los CAS que no cuentan con gratificación, solamente se les declarará sus 12 remuneraciones. Los 728 que sí cuentan con gratificación, se les declarará las 14 remuneraciones anuales. Y los 276, en función de la forma de pago que tengan, según su normativa y su régimen, también tendrán que ser declarados. Y en el caso de los 276, se considera como el sueldo básico. Si tienen dudas o consultas, me preguntan. Escolaridad no. La norma, yo sé que es un poquito grande y extenso el texto, pero les leo la partecita que creo que todos les va a aclarar las dudas. Les explico, dice: se entiende por remuneración mensual al promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 últimos meses, ¿sí? Listo. Y dice, la remuneración, ya leyendo esta segunda parte, ¿no? La remuneración asegurable está constituida por el total de las rentas provenientes del trabajo personal del afiliado percibidas en dinero, cualquier sea la categoría de renta, y ahí es donde otra vez la ley no dice cuarta, quinta, tú no, tú sí, no. Cualquier sea la categoría de renta a que deban atribuirse de acuerdo a las normas tributarias sobre la materia. En el caso de los trabajadores dependientes, se considera la remuneración asegurable a la remuneración computable a que se hace referido en el texto único ordenado de la ley. Aquí, con las salvedades de las actualizaciones que hay. Aprobado por el decreto supremo tal. Los subsidios, ahí está la consulta, los subsidios de carácter temporal que percibe el trabajador, cualquiera sea su naturaleza, se consideran dentro del concepto de remuneración para el seguro complementario. Se encuentra afectos a las primas por las coberturas del seguro. El mismo tratamiento recibirán las gratificaciones
ordinarias, es decir, aquellas que se otorguen en periodos regulares y estables en el tiempo. Entonces, ahí les digo, ¿está incluido el tema de los subsidios? Sí. ¿Está incluido el tema de las gratificaciones? Sí. Pero ahí es claro, está en base al régimen laboral al cual ustedes al cual ustedes pertenezcan, ¿sí? Entonces, esto de aquí no es algo que yo diga, oye, a mí se me ocurrió, no. Está normado y como les digo, las normas están ahí, pues si gustan revisarlas. Aparte de eso, el día de hoy yo les he traído material, solamente que los he dejado, me parece que están ahí atrás. El material, ustedes tienen todo esto resumido en unos dípticos. Y ya tienen ahí también la normativa y todo. A la hora que ustedes se retiren, ahí van a poder darles, y también les he traído algunas pequeñas otras cositas. Listo, entonces ahora vamos a la parte que a todo el mundo nos interesa. ¿Cómo activo y qué hago? Y sobre todo, ¿qué voy a recibir con el tema de el SSTR pensión de la ONP? ¿No es cierto? Listo. Entonces, en el SSTR pensión de la ONP lo que tenemos son 3 coberturas. La primera cobertura es cobertura por invalidez. La cobertura siguiente es la de sobrevivencia y la última es la de gastos de sepelio. Muy bien, esta que está acá, que es la de invalidez, se genera cuando yo tengo un siniestro, o sea, un accidente de trabajo o enfermedad profesional, recuerden solamente esas dos. Tengo una de esas dos y debido a eso, a mí me determinan un grado de incapacidad para trabajar. Como les repito, para poder determinar eso tiene que haber una comisión médica que diga, oye, tú tienes un grado de incapacidad para trabajar de tanto porcentaje. Lo que les van a dar es un porcentaje, ¿sí? Si ese porcentaje supera el 20%, inmediatamente ustedes pueden activar su SSTR pensión. Entonces, vamos por partes. Primero, la cobertura de invalidez, ¿sí? Listo. Para la cobertura de invalidez, lo que tienen ustedes que tener conocimiento es de que se va a activar siempre y cuando esta invalidez proceda de un accidente de trabajo y enfermedad profesional. Esto se los voy a repetir varias veces porque sí necesito que comprendan esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué cobertura van a recibir? Si debido a ese siniestro, accidente de trabajo o enfermedad profesional, la comisión médica dictamina que ustedes tienen un grado de menoscabo arriba de 20%, pero menor al 50%, lo que les corresponde es un pago único. Eso quiere decir una indemnización. Y la indemnización es equivalente a 24 veces su remuneración por el 70%. Por eso es que era tan importante que ustedes sepan cuál es la remuneración asegurable. ¿Por qué? Porque está en función de su remuneración el beneficio o la prestación económica que ustedes van a recibir. Vamos a suponer que yo gane 1,000 soles, ¿sí? Muy bien, aplicando mis cálculos de 1,000 soles, querría decir que yo estaría ganando 24 veces 1,000 soles, que serían 24,000 por el 70%, que más o menos son como unos 15,600, si mis matemáticas no están mal. ¿Eso qué quiere decir? Si yo gano 1,000 soles y mi menoscabo está entre el 20 y el 50, un poquito menos del 50%, a mí me correspondería que me paguen 15,600 soles pago único. ¿Sí? Es una indemnización de pago único. Siempre y cuando mi menoscabo esté entre el 20 y un poquito menos del 50%. ¿Hasta ahí todos estamos bien? Si yo gano un poquito más, mi monto va a ser mayor. Si yo gano un poquito menos, mi monto va a ser menor. En el caso de lo que es los menoscabos que van entre el 50% y por arriba hasta llegar al 2/3. Cuando yo llego a los 2/3, ya mi prestación económica ya no es un pago único, ahí ya es pensionamiento. Y por si acaso, este tipo de pensionamiento es pensionamiento vitalicio. Y ahí aplicaría el 50% de mi remuneración. Quiere decir otra vez en el ejemplo, si mi remuneración es 1,000 soles, yo recibiría una pensión vitalicia de 500 soles porque mi menoscabo está entre el 50% y 66.6%.
¿Sí? ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa si sigo aumentando mi grado de menoscabo? Ahora el menoscabo está entre 2/3, o sea, 66.6, hasta el tope que es 100%. Si yo estoy ahí, entonces yo recibo el 70% de mi remuneración. Otra vez con el ejemplo, si yo gano 1.000 soles, recibiría 700 soles mensuales. Aquí hay que hacer una... Cuando yo estoy en el primer bloque de pensionamiento, el Tribunal Constitucional dice que es compatible con el trabajo. ¿Qué quiere decir? En el primer bloque, yo ganaba 1.000 soles y recibo un pensionamiento de 500 soles. Y el tribunal dice que yo puedo trabajar y recibir mi pensión. En el segundo bloque, que es cuando ya el menoscabo es mayor, el tribunal dice no es compatible con el trabajo. Quiere decir, yo solamente o trabajo o recibo mi pensión. Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, si en el caso el siniestro, accidente de trabajo o enfermedad profesional genera una invalidez tal que se le conoce como gran invalidez, quiere decir que yo dependo de un tercero para subsistir, a eso se le conoce como gran invalidez. A esa persona le corresponde el 100% de su remuneración como pensión vitalicia. ¿Sí? Listo. Ahora bien, en este caso de los pensionamientos, como ustedes pueden ver, todo está en función al grado que la comisión médica determine que tiene la persona como menoscabo o incapacidad para trabajar. Entonces, lo que dictamine la comisión médica es muy importante. Eso es uno. Dos, existe lo que es la remuneración mensual promedio o la enfermedad profesional deviene la muerte. En este caso, si en el caso fuera yo y yo falleciera haciendo mi trabajo de riesgo y debido a eso tengo un accidente o una enfermedad y fallezco a raíz de... Y repito, fallezco a raíz de otra cosa, corresponde que mis sobrevivientes reciban una prestación económica. Por tanto, esta prestación económica para mis sobrevivientes es la siguiente. Vamos a seguir con el ejemplo de que yo tengo mi remuneración de 1.000 soles. Como sobrevivientes son cónyuge más hijos, entonces el cónyuge y los hijos reciben 14%. Si en el caso tuvieran más hijos de lo que la proporción genera hasta el 100%, lo que se hace es, se reparte de manera proporcional entre los hijos. ¿Hasta ahí sí se entiende? ¿Sí? Listo. En esta parte, en la parte donde dice el cónyuge, sí hago la aclaración porque tenemos bastantes casos, es de que tiene que tener los documentos, por si acaso, y eso sí lo reitero porque es algo que también me preguntan. ¿Qué pasa si yo estoy casado, pero me he separado de mi cónyuge y nunca generé el divorcio? Y ahora tengo una nueva familia, pero con esta familia solamente tengo convivencia, pero sí tengo el documento de convivencia con esta nueva persona. Quien puede cobrar aquí tendría que ser, si no generaron el divorcio, sí, porque por derecho de legal le corresponde. ¿Sí? De lo contrario, tendrían que hacer un juicio interno, pero eso ya escapa a nosotros. ¿Sí? Lo repito porque me lo han preguntado muchas veces, entonces ya voy respondiendo cosas que más o menos me preguntan. Listo. Otro tema más. Si el padre de familia o la madre de familia, el trabajador, fallece y deja hijos en una o dos familias, sobre todo cuando dejan en dos familias, y los hijos están reconocidos como tal, todos los hijos que reclamen el SSTR tendrán que hacerse una división proporcional. ¿Ahí me entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, por ejemplo, viene el primer cónyuge con sus hijos y reclama para sus hijos menores de 18 años
la prestación económica y se hace la formulación, y por ejemplo van a recibir el 14% cada uno de los hijos, pero en eso, 2 meses después, aparece el segundo cónyuge y que también tiene hijos menores a 18 años y también quiere que sus hijos tengan esta prestación, y la suma de los hijos supera y se va a reformular de manera proporcional. Quiere decir que de repente el primer grupo de hijos ya no le toca 14%, le va a tocar menos. ¿Sí? Eso también es algo que me preguntan mucho. Listo. Sigamos. Si no deja cónyuge, solamente deja hijos y deja un solo hijo, le corresponde el 42%. Si deja varios hijos, 14% a cada uno, o se divide de manera proporcional hasta llegar al 100%. Si deja padres de familia, por ejemplo, yo tengo a mis papás, y si mis papás dependen económicamente de mí o tienen una invalidez temporal, permanente, cada uno de ellos, y tiene mi madre mayor a 55 y mi padre mayor a 60, ellos también pueden estar incluidos dentro de la cobertura. Sin embargo, la norma que dice, si existen hijos y padre, la norma le va a dar preferencia a los hijos que a los padres. Pero los padres también están incluidos dentro de la cobertura cumpliendo esos 2 requisitos. 1, o bien dependen económicamente del titular, o bien tienen una invalidez permanente total, ¿no? Listo. Ya. Aquí hay una última cosa que aparece, que en realidad es un plus que se le dio y que está normado también, y es para aquellos que este pensionamiento hasta un máximo de 18 años. El pensionamiento carácter vitalicio. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Listo. A ver, repito. Este pensionamiento de sobrevivencia para el cónyuge es de carácter vitalicio, no importando si tiene segundas nupcias. Es de carácter vitalicio. Pero para los hijos solamente es hasta cumplir los 18 años de edad. Como pensión. Ajá. Claro, porque eso es un seguro. Sí, sí se podría, porque no hay incompatibilidad, son 2 hechos diferentes. El problema es cuando ustedes quieren aplicar un mismo hecho y por esa misma acción quieren que le paguen por esto, le paguen por lo otro, le paguen por lo otro, ahí no se puede porque hay incompatibilidad. Pero cuando son 2 hechos diferentes y por este hecho a mí me están pagando esto y por este otro hecho me están pagando esta cosa, no hay incompatibilidad. Ahora bien, entonces los hijos dejan de percibir el pensionamiento a partir de los 18 años. Sin embargo, la norma ha generado un plus y dice, para aquellos hijos que puedan tener mayor a 18 años, pero que sean exclusivamente estudiantes y que tengan y mantengan obviamente un buen grado de notas, asistencia y demás, se les podrá generar el pensionamiento hasta un máximo de los 28 años. Eso no quiere decir que yo acabo mi carrera a los 21 y sigo recibiendo, no. 28 años es como máximo porque están considerando la carrera de medicina, ¿no? Pero en este caso, la norma dice, si solamente se dedica a los estudios, no trabaja, y si tiene ciertas características para lo que son, no puede, bajar sus notas, entre otras cosas más, entonces recibirá el pensionamiento hasta un máximo de los 28 años. No quiere decir que hasta los 28 años, sino hasta un máximo. Si lo terminas antes, obviamente antes, ¿sí? Sí, es vitalicio, pero como les repito, si existen padres, de los sobrevivientes, existen padres y también existen hijos,
la norma va a prevalecer a los hijos antes que a los padres. Y a los padres, de repente, les va a reducir su porcentaje siempre y cuando deje demasiados hijos menores a 18. Entonces, la norma es clara. Prevalecen los hijos hasta cumplir sus 18 años, ¿no? ¿Pensionista se refiere al sistema de jubilación? No, ahí no hay ningún problema porque, como les repito, son dos hechos generadores. Una cosa es el siniestro que le ha padecido el trabajador asegurado, y eso es un siniestro que ha tenido y que tiene la cobertura del SSTR. Y otra cosa muy diferente es el hecho de que ellos ya están cumpliendo con su normativa para el sistema de pensionamiento y de jubilación, sea por la AFP o la ONP. No, esto no es transferible. No es transferible. Esto es, según lo que la norma dice, es simplemente para los hijos hasta los 18 años y ahí se corta. No se transfiere, no se aumenta, no se pasa. Y a los padres, igual. Ellos en ese caso sí es vitalicio, tanto cónyuges como padres. Sí, ellos también pueden recibir pasado los 18 años, pero la norma es bien clara y es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque ahí se generan muchas ambigüedades. Entonces, aquí sí quiero ser bien clara. La norma dice que los hijos mayores a 18 con una incapacidad permanente total para trabajar podrán percibir su pensionamiento de manera vitalicia. Voy a repetir, es invalidez permanente total para trabajar. En la CONADIS, ustedes saben que se le puede dar la categoría de invalidez de invalidez a una persona por diferentes motivos, pero sin embargo esta invalidez no les limita en el trabajo. Tal es así que existen normativas de inclusión de personas que tienen cierto grado de invalidez, ¿sí? Entonces, la norma es bien clara. Si el niño o el joven tiene una invalidez permanente total para trabajar, le corresponde de manera vitalicia su pensionamiento. Si la persona tiene un niño o un joven que tiene una invalidez, pero que esta invalidez no le genera una dificultad para el trabajo, entonces no le corresponde, porque sí puede trabajar, sí puede percibir. Y tal es así que existen leyes que generan inclusión. Listo. Ahora bien, la tercera cobertura es la cobertura de gastos de sepelio. En la cobertura de gastos de sepelio es muy parecida a lo que ustedes conocen que tiene E-Salud. Todos saben que Salud tiene reembolso de gastos de sepelio, ¿no es cierto? ¿Todos saben? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, es muy parecida. Sin embargo, la gran diferencia que tiene el SSTR con E-Salud es que nuestros montos son más altos. Nosotros podemos dar un reembolso hasta por la remuneración, perdón, hasta por el monto máximo asegurable que trimestralmente la SBS actualiza y que este trimestre se encuentra en 4.263 soles. Ustedes saben que E-Salud es mucho menor, es casi la mitad y hasta un poquito menos. Entonces, todos me preguntan, ¿y puedo activar el de Salud y después puedo activar el del SSTR? Siempre y cuando sus facturas estén por separado, sí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llevar una factura a E-Salud, E-Salud se va a quedar con esa factura y llevar otra factura a la ONP. Obviamente las facturas tienen que estar al día, cumpliendo con toda la normativa tributaria y todo lo demás, ¿no? Y se van a hacer obviamente las revisiones del caso. En ese caso se puede hacer un reembolso por gastos de CP, ¿sí? Listo. Entonces, yo les había explicado que existe un anexo 5 en el cual se tipifica cuáles son las actividades de riesgo. Muy bien, esto es un resumen por si acaso, porque el anexo 5 es bastante grande. Esto es un resumen, pero ustedes se encuentran justo aquí. Ustedes se encuentran en este campo que dice servicios médicos y odontológicos y otros servicios de sanidad y veterinaria. Y dentro de ello, si hacen el despliegue en la norma, van a encontrar que se encuentran hospitales.
Entonces, ustedes están tipificados como actividad de riesgo en la totalidad del personal que se encuentre dentro del hospital. ¿Sí? Listo. Obviamente todo seguro tiene ciertas exclusiones, quiere decir, ciertos casos en los cuales no se contempla este seguro, y solamente el SSTR tiene 4. De ellos yo ya les he hablado de algunos, pero ahorita les voy a hablar de 3 más. A ver, son 4. El primero, invalidez configurada antes del inicio de la vigencia. Muy bien. Quiere decir que este seguro no tiene carácter retroactivo. Vuelvo a repetir. Si ustedes adquirieron el seguro hoy, el seguro tiene vigencia de hoy para adelante. Si yo ya me siniestré hace 3 años atrás y la entidad no tenía coberturado el seguro, no les puedo pagar por el seguro complementario de trabajo de riesgo pensiones. ¿Por qué? Porque la vigencia es del día en que lo adquieres en adelante y siempre y cuando mantengan continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Si la entidad no los declara, ustedes no tienen continuidad. Sigamos. Muerte, invalidez causada por las lesiones voluntariamente autoinfligidas o autoeliminación. Esto ya lo habíamos conversado un poquito antes. Si yo lo que hago es me autoinflijo una lesión o genero un suicidio para poder cobrar la cobertura o que mis beneficiarios puedan tener las prestaciones económicas, no está considerado dentro de la cobertura, ¿sí? Eso sí está bien claro, creo que para todo el mundo. Luego, muerte o invalidez de los trabajadores asegurados que no hubieran sido declarados por el contratante. Aquí esta parte es sumamente importante, por favor, ahí sí todos me escuchan. Para poder tener acceso a esta cobertura, todos los meses la entidad, en este caso el Hospital Cayetano Heredia, tiene que declarar qué trabajadores cobertura y a quiénes no. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué no va a coberturar a alguien? Ah, porque puede ser que está de vacaciones, puede ser que esté con descanso médico o que simplemente esté con licencia, permiso, y ustedes saben que con licencia, permiso y vacaciones no se cobertura. Entonces, o puede ser que haya renunciado, despedido, X y Z. Entonces, todos los meses la entidad tiene que declarar a los trabajadores a asegurar. La norma dice, es obligatorio que se declare a todos los que realicen actividad de riesgo. Por tanto, si la entidad no los declaró en el mes de marzo, vamos a suponer que fuera yo, y en el mes de marzo yo vine a trabajar, hice todo mi trabajo, pero la entidad se le olvidó declarar a Claudia Acevedo. Y justo en marzo yo tuve un accidente, y ahora yo quiero cobrar mi cobertura, pero yo no estoy dentro de la lista de los asegurados. Por tanto, no me corresponde la cobertura del SSTR. Por eso es muy importante que las declaraciones de los que van a asegurar sea de manera mensual, constante y continua. Listo. Y la última exclusión es la muerte del asegurado producida mientras el asegurado se encuentra gozando del subsidio de incapacidad temporal a cargo de salud por causas distintas al accidente o enfermedad profesional. Este parece un poquito trabalenguas, pero se los desenredo. Es bien sencillo. Yo les había mostrado un gráfico en donde habíamos entrado en periodo de subsidio, ¿no es cierto? En el gráfico, si ustedes recordaban, eran 20 días a cargo del empleador, 11 meses, 10 días a cargo de salud y de ahí pensionamiento, ¿sí? Muy bien. Si yo me encuentro dentro del periodo de subsidio y vamos a suponer que yo haya tenido la fractura que yo les había dicho, no me he fracturado la pierna y debido a eso he tenido una lesión. Pero en el ínterin yo sufro de algún otro problema de salud que no tiene nada que ver con la fractura, nada que ver, y debido a eso fallezco. Entonces, ese fallecimiento no es por el accidente de trabajo, no es por la enfermedad profesional, por tanto, no lo puedo coberturar porque, y repito otra vez, este seguro se activa solo por accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Esa parte sí la comprendieron? Si no tienen dudas, me preguntan. Siga. No. Todo lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional.
¿A qué se refiere? Ah, desastre. Ah, ya, usted llegó de repente un poquito más atrás. A ver. Lo que sigue es el gracias, así que voy a regresar para el señor para que pueda verlo. A ver. Ahí está. Todo lo que tiene que ver, lo que no se considera un accidente de trabajo coberturable, no lo va a cubrir, son aquellos que sean por efecto de terremoto, maremoto, erupción volcánica, entre otros. Sin embargo, y como yo les explicaba ya a sus compañeros antes, si se encuentra realizando una comisión de servicio que sea expresamente indicada por su empleador, quiere decir que haya algún documento escrito que le diga expresamente que usted tiene que realizar esa comisión, y esté involucrado uno de estos desastres, sí podría cobertura. Por eso cada caso es diferente. Ahí se tiene que generar un análisis. Por si acaso, señores, cuando nosotros pedimos los documentos para las coberturas, nosotros pedimos del hospital, en este caso usted, del hospital que se genere el informe de investigación de accidente. ¿Por qué? Porque ese informe de investigación de accidente a nosotros nos da luces de muchas cosas. Les explico por qué. Es un caso que no es de un hospital, es de una minera, pero más o menos para que comprendan la situación. Era un trabajador minero, se encontraba en área de superficie. No sé si ustedes han visto los equipos mineros, tienen unos vehículos que tienen unas llantas que son del tamaño de esta habitación. ¿Sí? Listo. Esta persona se encontraba en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo y realizando su trabajo. Ingresa a una zona en campo y este vehículo, debido a que tiene zonas en donde no puede visualizar, pasa, lo aplasta y lamentablemente fallece. Entonces, todo hace prever que esto es coberturable por el SSTR. Estaba en el trabajo, realizando sus funciones en horario de trabajo y fallece debido a un accidente de trabajo. Sin embargo, cuando nos llega el informe de investigación de accidente, resulta que esta persona tenía un alto contenido de grado de alcohol. Esta persona estaba trabajando en estado etílico y no era poco, era bastante. Y debido a eso fue que la persona, no estando en su capacidad, pues cometió la negligencia de ir a trabajar. Y encima la empresa permitió eso. Entonces, para nosotros es muy importante el informe de investigación. ¿Por qué? Porque ese informe avala o no lo que el trabajador pueda decir con respecto al accidente de trabajo. Por eso es muy importante. Justo ahora que ingresaba veía que ustedes están en pleno proceso de su comité de seguridad y salud en el trabajo. Yo soy ingeniera de higiene y seguridad en el trabajo, he asesorado a muchas empresas y ahora que ustedes están previo a, sí les digo que es importante que ustedes sepan elegir con mucho juicio a las personas que van a representarlos. ¿Por qué? Miren, tengo casos en diferentes hospitales, en realidad muchos clientes que tenemos del SSTR, y lo que yo puedo ver es de que a veces hay personas que sí, tienen todas las ganas de querer ayudar, pero ven más problemas que soluciones. Entonces, a veces hay que buscar personas que vean más soluciones que problemas. ¿Por qué? Porque el tema presupuestario en una entidad pública no es algo fácil. El tema de que te quieran generar ayuda por los problemas de seguridad y salud en el trabajo no es algo que se pueda sustentar de manera fácil. Y eso lo digo porque yo ya tengo varios años trabajando con entidades públicas. Entonces, es importante que para que ustedes puedan sustentar el hecho de la necesidad de un presupuesto en temas de seguridad y salud en el trabajo, ustedes tengan registro de las consecuencias de los accidentes que puedan haber sucedido aquí en el hospital. Si ustedes tienen información sustentatoria de que, por ejemplo, esta escalera está en mal estado y tenemos alrededor de 100 personas que entre el año 2016 y el año 2018 han sufrido lesiones desde caídas simples hasta fracturas o fisuras, y tenemos documentado esa información, yo tengo cómo sustentar que normativamente la entidad está en obligación de responder a ello. Y tal es así que su responsabilidad, según la 29783, llega hasta civil y penal. Entonces, ahí el tema es buscar las personas idóneas que puedan buscar soluciones. Porque si nosotros queremos, yo creo que todo el mundo quiere, oye, ¿sabes qué? Colócame aire acondicionado, quiero que me pongas la mejor tecnología, quiero que me coloques las sillas ergonómicas, pero las que están más caras en el mercado. Si estamos pensando en eso,
la verdad, no estamos haciendo seguridad y salud en el trabajo. Estamos viendo confortabilidad, que es muy diferente. Entonces, sí los llamo para ahora que hagan sus elecciones, ustedes puedan realmente ver personas que puedan ayudarlos, que tengan la visión de ver soluciones antes que problemas. Bueno, eso me salió un poquito de lo del SSTR. Ahora bien, en el caso del SSTR, hasta aquí yo termino la presentación. ¿Tienen dudas, consultas, preguntas? Es ahora que pueden hacerlas. La investigación del evento lo van a hacer la institución o ustedes viajan personas. No, la investigación de un accidente, según la ley 29783, está a cargo de la institución. Si quieren saber un poquito más, les recomiendo que lean el Decreto Supremo 005 y todas sus modificatorias, porque ha tenido varias. Entonces, ahí especifica que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo quien insta, junto con la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, a hacer la investigación. Y ahí sí es participación de todos. Todos los que estuvieron presentes o los que conocen acerca de ello tienen que participar en una investigación. Para poder generar investigación existen diferentes tipos de metodología. Si ustedes quieren o ustedes lo necesitan, se puede generar una capacitación para metodología de investigación de accidentes, ¿no? Sí. Preguntas en línea. Buenos días, debe verificar la conexión ya. Buenos días, excelente exposición. Pregunta, en caso de que se complique su enfermedad o accidente de trabajo después de un año fallece, ¿es coberturado? ¿Cómo se calcula para el personal por contrato de terceros? Ya, a ver. Voy a responder el caso de la segunda consulta. Dice, en caso de que se complique su enfermedad o su accidente de trabajo después de un año fallece, ¿es coberturado? Si el accidente de trabajo o enfermedad profesional se ha dado como tal y esta evoluciona, sí es coberturado. Tal es así, y de repente eso no lo expliqué, pero tal es así que si, por ejemplo, yo tuviera un accidente, ¿no? Vamos a suponer que tengo, no sé, pues una lesión, y esta lesión genera que mi comisión médica diga que tengo 30% de menoscabo. Eso quiere decir que me corresponde una indemnización pago único. Pero vamos a suponer que eso me lo han dado ahora en el 2019. Pasan los años y mi agravamiento genera que mi menoscabo aumente. Y este agravamiento normalmente sucede más con enfermedades que con accidentes. Pero mi agravamiento genera que yo pase de los 50%. Yo puedo volver a ingresar los documentos a la ONP y pedir, oye, yo ya no tengo 30%, yo ahora tengo 55%, ya no es indemnización, ahora es pensionamiento vitalicio. Y sí puedo hacer eso. ¿Por qué? Por agravamiento. Pero normalmente el agravamiento se ve más en casos de enfermedades que de accidentes, porque el accidente normalmente es único, pues, ¿no? Como tal. Luego hay otra consulta que me dice, trabajar consecuencias tienen capacidad de menoscabo, ¿por cuánto tiempo tiene pensión? Ya. Los pensionamientos, la indemnización que está para los menoscabos que son entre el 20 y un poquito menos del 50% no es pensionamiento. Todos los menoscabos que están entre el 20 y menos del 50% es una indemnización que es un pago único. ¿Sí? O sea, cuando la comisión médica me dice, tienes entre el 20 y un poquito menos del 50%, no voy a recibir pensionamiento. Lo que voy a recibir es un pago único, que es 24 veces mi remuneración por el 70%. ¿Sí? Una pregunta, si el trabajador está no apto en el examen médico ocupacional y sufre un accidente de trabajo en función a sus actividades, ¿el SSTR lo cubre? Esa también es una muy buena pregunta. Muy bien. El accidente de trabajo se puede generar debido a diferentes razones, ¿sí? Muy bien. Ahí sí hay responsabilidad por parte de la entidad. El asegurado jamás se va a ver descoberturado, por tanto, sí tendría cobertura. Pero existe un artículo que es el artículo 12 de la norma técnica que habla de negligencia por parte del empleador.
¿Eso qué quiere decir? Si el empleador sabe que ese trabajador no debería estar haciendo esos trabajos porque está como no apto, y aún así lo tiene trabajando ahí, eso es negligencia del empleador. Y la norma que dice, muy buena pregunta la verdad, la norma que dice que la ONP o las aseguradoras, según con quien tengan el SSTR, tiene el derecho de repetir contra el empleador. ¿Qué quiere decir eso? Yo le pago al asegurado, sí, pero voy donde el empleador y le digo, devuélveme porque fue tu obligación, ya que fue una negligencia tuya. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Ya, entonces, eso es. ¿Alguna pregunta más? Dígame. A ver, déjenme terminar con las de línea y sigo acá con las presenciales. Dice, excelente, puede verificar si el empleador está declarando el SSTR, gracias. Ya. En este caso, nosotros lo que podemos verificar es simplemente lo que ustedes nos envían o lo que es, en este caso, el Hospital Cayetano Heredia nos envía. Nosotros no podemos saber si están enviando el de todos porque no conocemos a todos ustedes. En ese caso, queda bajo potestad de la entidad que declare de manera fehaciente y veraz a todos los trabajadores que corresponden. Y la ley lo dice como tal. Esto es bajo el principio de la buena fe y de la veracidad que el empleador genere. Ya, esa por ejemplo también es una muy buena pregunta. Ahí sí va a generarse toda una ola. Les explico esa ola. Esa ola se llama cobertura supletoria y también está normada en el artículo 2 del Decreto Supremo 003, que es las normas técnicas que ya les mencionaba. ¿Qué quiere decir la cobertura supletoria? En el Estado dice que todo trabajador no puede quedar descoberturado. Por tanto, si mi empleador no me declaró, el trabajador puede pedirle a la ONP, y en este caso sí sería solo la ONP, no puede pedirle a nadie más, a la ONP que le brinde la cobertura supletoria. Sin embargo, la ley es bien clara. Como eso fue una obligación del empleador, la ONP va a voltear donde el empleador y le va a decir, tienes que pagarme por ese siniestro. Desde ya les digo, el costo de un siniestro está alrededor de los 300,000 soles. Y no es que se paga en cómodas cuotas mensuales, sino que se va a pagar. Tal es así que la ONP, en el caso de que una entidad genere incumplimiento, tiene por ley la facultad de la cobranza coactiva. Y eso sí es bueno que lo sepan porque es importante que todas las entidades realmente cumplan con su obligación de la adquisición del SSTR. Uno, genera formalidad. Dos, le genera que ustedes tengan las coberturas necesarias y que se sientan tranquilos en el caso de que suceda algún siniestro. Y cuatro, que se evitan todo el tema del problema, porque recuerden que, y voy a hablar de otra ley, existe la 28446, que es la ley de inspecciones de la SUNAFIL, en donde tipifica que si no adquieres el SSTR, se te multa. O sea, la ONP va a repetir contra mí por aproximadamente 300,000. Aparte, la SUNAFIL me va a caer con una sanción por no haber comprado el SSTR, que está en función y que podría llegar a las 300 UITs por cada uno de los, por la cantidad de trabajadores que tenga. No sé cuántos trabajadores hay aquí en la Cayetano, pero dependiendo de eso podrían llegar hasta un máximo de 300 UITs. Entonces, de verdad, y en este tipo de capacitaciones, yo normalmente esto lo trato de hablar siempre al último, pero insto mucho a que por favor hagan el cumplimiento de las obligaciones. Acá hay 3 leyes a las cuales están impactando, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, la ley que regula el SSTR, que es la 26790, y la Ley de Inspecciones de la SUNAFIL, que es la 28446. Entonces, es importante que sí se cumpla con todo eso. Entonces, lo que me preguntaba era, sí, tiene la cobertura. Sin embargo, y ahí hay un perito, chico nada más, es lo siguiente, que a la ONP le da la facultad de poder hacer la cobertura al trabajador, pero tiene un tope. Vamos a suponer que yo gane 1,000 soles, ¿sí?
Pero la ONP, por cobertura supletoria, como eso ya no tiene SSTR, solamente tiene el tope del monto máximo de pensionamiento por jubilación. Quiere decir, hasta hace poco, 857 soles. ¿Eso qué quiere decir? A la persona vamos a poder hacerle su cálculo hasta un máximo de 857. La diferencia, el trabajador sí está en la posibilidad de iniciar un proceso administrativo legal o de cualquier otra índole contra el empleador por ese saldo. Y la norma lo dice. ¿Sí? Entonces, con eso insto a que las entidades públicas cumplan con su deber de la adquisición del SSTR para lo que son personal CAS 276 de 28. Y por ahí vi una pregunta con respecto a los locadores o proveedores. Es importante que a nivel de sus contrataciones de un personal tercero se coloque de manera explícita cómo va a ser la adquisición del SSTR. Existen algunas entidades que dicen, oye, no, yo para asegurarme prefiero yo lo compro y te lo descuento del pago que te hago. O otros dicen, no, yo lo compro, no te descuento nada, pero prefiero asegurarme que lo tienes. Y otros dicen, no, si tú entras aquí, tú entras comprando tu SSTR y me lo traes y todos los meses vas a tener que presentar que tú tienes tu constancia de cobertura. Existen muchas modalidades con un tercero, pero de que tiene que tener el SSTR, lo tiene que tener. No, es la comisión médica. Una comisión médica, no, la comisión médica solamente hay comisión médica del MINSA, de cualquier hospital del MINSA, por ejemplo, de repente aquí en la Cayetano tienen comisión médica, la verdad desconozco esa parte, comisión médica de salud y comisión médica de las EPS. Es una comisión de mínimo 3 médicos que van a dictaminar cuál es el grado de menoscabo. Listo. ¿Preguntas? Ah, sí. En el caso de la de trabajo, más identificados identificados. En el caso de enfermedades profesionales, es más complicado porque nosotros dependemos nosotros de que la Comisión de Salud ratifique si es profesional y van a buscarle los que se completarán. Yo sé el caso de un empleador con el cual la aseguradora, en este caso de salud, se negó a aplicar. Se negó a diagnosticarlo como talento profesional porque ellos necesitaban un y otra cosa más. Se negaron a visitarlo. Finalmente, el argumento que tomaron era que el empleador no había tomado las medidas preventivas, que no había llegado a estar en el médico ocupacional, que no había no conformado su comité de trabajo, etcétera, etcétera. Las aseguradoras están en esa potestad de decir: no te voy a asegurar al trabajador, te voy a cortar seguro de salud porque tu empleador te ha cuidado. Ah, ya. Ahí, ¿a qué te refieres con el seguro de salud? Existe, como te digo, el seguro social de salud y existe el SSTR. SSTR salud, ya. Bueno, en mi caso yo veo SSTR pensión, pero te respondo. En diciembre del año pasado, justo les mencionaba también a todos, el Tribunal Constitucional ha ratificado que para poder calificar un siniestro como tal, como enfermedad profesional, tiene que ser el dictamen de una comisión médica. Entonces, si la comisión médica dice y estipula ahí que eso no es enfermedad profesional, lamentablemente no. Sin embargo, el mismo tribunal, porque ha hecho cuatro puntos ahí, el mismo tribunal dice que si a ese dictamen de la comisión médica no están adjuntos su historial clínico y sus exámenes auxiliares, entonces sí podría ser potestad por parte de la aseguradora que pueda solicitar que se le vuelva a hacer un análisis para poder ver en qué estado está. Y la ley, la normativa indica de que en el caso hubiera una contraposición con respecto al dictamen, el que va a resolver todo esto es el INR. ¿Por qué? Porque se tendría que elevarlo al INR para que la persona sea evaluada ahí y lo que dictamine el INR, eso es. Si ellos dicen no, no es, no es. Y si dice sí es, sí es. Por enfermedad que esté cubriendo, pues solo puede decir: ¿sabes qué? No te cubro y esperemos el resultado de tu comité.
En este caso, tendría que ver caso por caso. Yo sí he visto que en el caso de las aseguradoras, cuando no está claro que como yo les decía, ese seguro solamente se activa por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Entonces, si no está claro que esto es un accidente de trabajo o es una enfermedad profesional, obviamente el seguro no se va a activar. Entonces, sí podría haber esa posibilidad. Por eso tiene que estar bien clarito. Por eso para mí es muy importante que ustedes hayan prestado atención en esa parte en donde yo les decía, cuando ingresen al hospital por su SCTR Salud, tienen que decir, actívame el SCTR Salud, generen la investigación de accidentes. ¿Por qué? Porque esos son los sustentos que ustedes necesitan para poder decir que eso ha sido un accidente de trabajo, que eso es una enfermedad profesional. Las normativas, que son las 3 que les he mencionado, respaldan eso y les dan todas las herramientas para que se haga. Por eso es importante que su comité sea fuerte, pero también conozca acerca de estos temas. ¿Sí? Listo. ¿Consultas? Ya. Bueno, somos el Hospital Emilio Belizábal. Quisiéramos saber si un golpe ocasionado por un paciente al personal es considerado como accidente de trabajo. Ya. En el caso de que hablamos de la 29783, sí, un golpe de un paciente es considerado accidente de trabajo. Sin embargo, para la 26790, que es la de que cobertura el SCTR, solamente si es que este golpe es generado con las condiciones que les había explicado, dentro del trabajo, en ocasión del trabajo y por órdenes de su empleador que ustedes hayan estado realizando esa labor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es susceptible a muchas cosas. Les digo porque hemos visto casos y casos. Si el paciente se enoja y sale y a las 8 de la noche espera a la persona y lo golpea, eso no es coberturable. Pero si está aquí y en la manipulación de que el paciente lo están pasando de una camilla a una cama o están haciendo de una silla de ruedas al otro y en esta movilización el paciente los golpea por alguna razón, entonces sí se consideraría como accidente de trabajo, pero como es un golpe va a pasar solamente al SCTR Salud. ¿Por qué? Porque no va a generar un menoscabo, a menos que el golpe sea, no sé, pues con algún objeto contundente. Luego, un trabajador que sufre un accidente de trabajo como consecuencia tiene incapacidad del 20% de menoscabo, ¿por cuánto tiempo? A esa parte ya les había explicado. Cuando es 20% hasta el 50%, no es pensionamiento, es indemnización, pago único. Luego, buenos días. Si el paciente tiene, por ejemplo, una lesión preexistente, meniscopatía de rodilla izquierda y un accidente se lesiona, recuerden, la cobertura es desde el momento en el que adquieren hacia adelante, ¿sí? Si yo ya tenía una lesión anterior y aquí en el trabajo tuve una lesión, un accidente, ¿sí? Lo que va a valer es el accidente. Aquí lo que dice es que se sumen las dos, ¿cierto? Yo ya tenía una lesión anterior que es de carácter común. Muy bien, esta lesión de carácter común, cuando vine aquí y estuve trabajando, tuve una lesión y esta lesión agravó mi condición común. ¿Sí? ¿Se considera un accidente de trabajo? Sí. Y tendrá que ser la comisión médica quien determine si ese grado de invalidez para trabajar ha sido generada por la suma de ambas o solo por el accidente de trabajo. Ahí sí se deja a juicio de la comisión médica, ¿no? Pero por lógica es el accidente de trabajo el que debería decantar o el que debería iniciar el proceso de la cobertura. Luego dice, creo que ya nada más, ¿no? Listo. ¿Preguntas o algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Si ya no tienen dudas o preguntas, de todas maneras, a todos se les ha entregado material. Si no han logrado tener material, yo les estoy dejando esta presentación aquí en esta máquina y se las voy a pasar por correo electrónico al ingeniero Marco Valle. Entonces, lo más probable es que se las vayan a pasar a ustedes también para que la puedan leer. Y en los folletos que ustedes tienen y que se los he entregado, en la parte de atrás están los números de contacto y están los correos electrónicos. La ONP, específicamente el SCTR, tiene su página web, que es diferente a la página web de la ONP para lo que es jubilación y pensionamiento. Nosotros tenemos nuestra propia página web. Y ahí ustedes van a poder encontrar todo lo que les he explicado el día de hoy
y tal vez un poquito más. Entonces, si ustedes quieren, pueden ingresar a la página web. Si no, tienen los teléfonos y tienen los correos como para que puedan hacer consultas si así lo requisiesen. Y bueno, en este caso, muchísimas gracias por la atención y la participación. A ver, una tendinitis debido a una acción repetitiva en el trabajo. Todo lo que son enfermedades profesionales están tipificadas en la resolución ministerial 480-2008 del MINSA. Y la tendinitis sí está tipificada como una enfermedad profesional, pero, como les repito, tiene que tener un dictamen de la comisión médica que diga que esa tendinitis es de carácter profesional. Toda enfermedad que sea de carácter profesional tiene que tener su dictamen de comisión médica. ¿Por qué? Porque como también está tipificado el VIH y el TBC, y ustedes saben que se puede adquirir de manera común como de manera profesional, tiene que tener un dictamen. La tendinitis se puede adquirir o se puede generar por una condición común como por una condición profesional. Si tiene dictamen, es considerado enfermedad profesional y tiene cobertura, siempre y cuando su menoscabo sea mayor al 20%. Por ejemplo, sí, hay ciertos tipos de enfermedades oncológicas que esta resolución ministerial 480 ha tipificado como enfermedad profesional, pero, y sí los insto a que lean, es bastante largo eso sí, pero los insto a que lean de que estas enfermedades oncológicas tienen que haber sido provenidas de algún tipo de actividad específica de trabajo y por la cual sea considerada enfermedad profesional. Siempre y cuando se pueda demostrar y tengan las documentaciones y la comisión médica así lo dictamine, que el cáncer adquirido o la enfermedad oncológica adquirida es de carácter profesional. Hay un ejemplo que siempre doy, por ejemplo, en las industrias textiles existen unos tintes que son de carácter benseico y todo lo que son las cadenas benseicas tienen propiedades o tienen, se puede generarse algunos tipos de cáncer. Entonces, yo sí he visto casos en donde algunas empresas textiles tienen, pero obviamente para todo eso tienen sustento, ¿no? Hay todo lo que es la documentación, las investigaciones, el reporte hiper, las matrices, en donde dicen, y se puede ver toda la información y la trazabilidad. Entonces, ahí sí yo los insto a que se sustenten bien, su comité, por favor, sustente bien. Una cosa es tener el ánimo y otra cosa es tener el sustento. Entonces, sustenten bien, tengan la documentación adecuada, organícense bien y pueden avanzar. Listo. Bueno, les agradezco mucho.